Entonces, solo déjeme tomar un traguito de agua antes de empezar, si no, me voy a ahogar. Muy bien. Entonces, hola, yo soy Ana Cecilia Castillo. Me pueden encontrar en Twitter como @ZZZI. Y yo les quería venir a compartir hoy acerca de algunas cosas que yo desearía haber sabido al momento de comenzar a desarrollar iOS. Entonces, aquí. ¿Quién soy yo? Soy ingeniera en sistemas, tengo una maestría en tecnologías de la información con especialización en redes y seguridad informática. Actualmente trabajo para PayPal. Soy coorganizadora del GG Guatemala y del Women Tech Makers, y soy Women Tech Maker Ambassador. Y soy parte también de Women Who Code, y por esa parte es que estoy hoy organizando este Mobile Day. Entonces, es muy interesante ser parte de todas las comunidades de Guate, y más si son comunidades que tratan de promover a las mujeres, como son Women Who Code, que han estado sumamente activas este año. Entonces, algo más que me gusta hacer es correr los libros, y pues me encantan los perros. Pero principiemos ya con la charla principal. Empecemos con esto. Les voy a empezar contando una historia un poco acerca de mí, y es el año pasado yo quería aprender a cocinar un poco mejor, entonces me metí a un curso de ser cocinero profesional. Y bueno, en los cursos te enseñan varias cosas, como qué sé yo, los cortes de las verduras, los métodos de cocción y un montón de cosas. Pero en parte la cocina se asemeja mucho a cuando estamos aprendiendo a desarrollar algo. ¿De qué manera? Uno, lo podemos ver que después de hacer una receta, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasó es que quería cocinar ñoquis. Cociné los ñoquis de acuerdo a una receta que había encontrado, y pues no sabía exactamente cuál era la cantidad que necesitaba usar de papas. Entonces dije, ok, voy a usar 4 porque solo somos 3 personas y asumo que una papa nos alcanza para los 4 y no va a sobrar mucho. Así que cuando los cociné, pues terminé comiendo ñoquis por una semana porque cociné más de lo necesario. Entonces no fue sino hasta que terminé la receta, hice todo lo que tenía que hacer, que me di cuenta exactamente cómo lo podría haber modificado o qué podría haber mejorado para realmente obtener el resultado que yo quería. Y pues eso me tomó tiempo, toma dinero y toma un montón de cosas. Entonces, en parte lo que yo les quiero compartir hoy son algunos tips y algunos temas que les sugiero que deberían aprender si quieren especializarse en el área de iOS. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que, así como en la cocina, ustedes pueden ser aficionados a la cocina y decir, ok, yo no necesito ir a un curso de cocina para aprender. Simplemente puedo ir a YouTube, poner YouTube y seguir una receta que esté ahí. O puedo ver una receta, probarla, hacerla y luego empezar a modificarla yo por mi cuenta. Realmente no es necesario ir a una escuela de cocina para hacerlo. Pero ya si ustedes se quieren profesionalizar en eso, pues es una buena alternativa para aprender ya como las cosas específicas técnicas que se requieren para ser un buen chef. Entonces es lo mismo con el desarrollo. Ustedes pueden aprender a desarrollar aplicaciones iOS sin tener que aprender todos los temas que yo les voy a decir ahorita. Pueden hacer apps un poco más sencillas o incluso apps un poco más complejas sin preocuparse tanto del trasfondo de si están haciendo código que es mantenible, si es código que va a poder ser mantenido por el equipo de desarrollo que tengo, si realmente va a tener el impacto que necesito. Y si lo quieren hacer por afición, pues también está súper bien, o para hacer aplicaciones pequeñas por gusto y gana. Entonces, bueno, empecemos con esto. ¿Cómo se sienten ustedes al momento de empezar un nuevo path de tecnología? Tal vez ustedes son frontends y ahora se quieren pasar a la parte de mobile y dicen, es un poco riesgoso porque eh, no se termina de pasar los mismos skills de un path al otro. O sea, sí hay ciertos skills que se pueden traspasar, pero realmente no son todos. Entonces, ¿cuáles son las emociones? En general, para mí puede ser, puedo estar emocionada porque realmente voy a hacer algo nuevo. Al final, todos nosotros en tecnología nos gusta hacer cosas nuevas, entonces puedo sentir emoción. Puedo sentir miedo porque tal vez no voy a ser lo suficiente buena o no lo voy a entender.
puedo sentir frustración porque tal vez las cosas no me salen a la primera, como me pasa con lo que estoy haciendo actualmente. Por ejemplo, si yo me quisiera pasar ahorita a Machine Learning, es exactamente esto lo que me pasaría. Sentiría una emoción porque es un tema nuevo, miedo porque es mucha mate y realmente no sé si lo voy a entender, si no lo voy a entender, si es algo de lo que pueda generar dinero después. Y pues frustración seguramente porque toda la programa siempre hay momentos en los que nos frustramos y decimos esta cosa no me sale, ya no sé ni qué hacer, nos vamos a dormir, nos aparece ahí la iluminación y al día siguiente ya tenemos la respuesta. Entonces, bueno, y además siempre hay muchas formas de abordar el mismo tema. Entonces, hay un sinfín de cursos, uno a veces no sabe qué curso tomar, hay un sinfín de temas y cosas que a veces puede llegarnos a abrumar si no sabemos cómo abordarla. Entonces, ok, aquí esta es una imagen que representa, ok, ya después de cierta cantidad de años de estar desarrollando para Android y iOS, ¿qué considero yo que deberíamos aprender un poco más para ser unos buenos desarrolladores de aplicaciones móviles? Como les dije, una buena forma de empezar siempre es a través de un curso práctico, un curso que tenga proyectos en los que tú puedas ver un feedback inmediato para saber exactamente qué es lo que estás haciendo, cómo se refleja en la aplicación que estás creando y eso te va a emocionar un poco más de adentrarte a este mundo de mobile. Aquí les puse un curso, sin embargo, este no es que les estoy diciendo que este es el mejor curso del mundo para aprender iOS. Este es el curso a través del cual yo aprendí, solo que en su versión antigua de cuando estaba en Objective-C. Y cada año lo van actualizando. Hay un nanodegree de Coursera, que también es muy bueno, en lo que se puede aprender también la parte de iOS y de Swift. Hay cursos en Platzi, en Udemy, hay muchos cursos. Al final les voy a dar algunos recursos donde podrían ir a leer libros o blogs o cursos también. Entonces sí, la primera aproximación, si ustedes se quieren involucrar en la parte de iOS, es tomen un curso práctico que tenga muchos proyectos. ¿Por qué? Porque eso les va a abrir un poco la mente de qué es lo que se puede hacer en las aplicaciones móviles y en iOS en específico. Pero ok, ya como les dije, de la misma forma que ustedes pueden cocinar sin meterse a un curso de ser chefs o de cocineros profesionales, es lo mismo esto, ustedes pueden meterse, hacer una app y no preocuparse tanto de todo el trasfondo que hay. Pero si ustedes ya deciden involucrarse más en la parte de desarrollo de iOS, estos son algunos de los temas que yo les sugiero que se pongan a adentrar. No significa que tienen que hacerlos todos de un solo. Hay que ser pacientes, hay que tomarlo paso a paso, pero sí son temas importantes y son temas importantes también si ustedes llegaran a querer usar esos skills para, qué sé yo, tomar un trabajo en otro país como desarrollador de iOS. Es muy importante que profundicen y aprendan acerca de estos. Uno es, hay que enfocarse en los fundamentos. Bueno, yo venía del mundo, permítanme, ok. Yo venía del mundo de Ruby antes de involucrarme a todo el rollo de las aplicaciones móviles. Entonces, imagínense, venía de un lenguaje que era muy dinámico, que estaba enfocado a que el desarrollador tuviera la mejor experiencia de usuario. Si ustedes leen código de Ruby, es bastante legible, muy fácil de entender y muy fácil de desarrollar. Anteriormente había hecho más cosas, pero este era como el cambio que yo hice de algo web o backend hacia algo móvil. Entonces, el lenguaje era muy dinámico. Luego pasé a Java de nuevo, aunque había aprendido Java en la universidad, me pasé a la parte de Java en Android. Y bueno, ese Java no es que sea el peor de los lenguajes, no tengo nada en contra de Java, a mí me encanta Android, me encanta desarrollar Android, aunque use Java o Kotlin. Pero tiende a ser un poco más verbose y no tiene tantas facilidades como lo tenía Ruby. Entonces, después vine y me pasé a la parte de iOS, tenía Objective-C, entonces si ustedes han desarrollado para C, saben que es muy difícil a veces entender toda la parte de memoria.
Y luego surgió Swift. Entonces Swift lo que tenía esa misma facilidad que tiene un lenguaje bastante dinámico como lo de Ruby, que es bastante fácil de leer, bastante fácil de escribir y es muy potente. Este lenguaje es bastante nuevo. Empezó realmente en el 2010, en el 2014 Apple lo liberó en sus herramientas y en el 2015 Apple lo hizo open source. Algunas características de este lenguaje es que es high performance, que es algo que los lenguajes dinámicos a veces no tienen como Ruby o como PHP, dependiendo de cómo se utilice. Es multiparadigma, entonces se puede utilizar como Object-Oriented Programming o como Functional Programming o como Protocol-Oriented Programming. Vamos a hablar un poquito más de eso después. La sintaxis es muy fácil de comprender y algo adicional que a mí me gusta de todo el mundo móvil es que es compilado, que eso me permite tener como ciertas optimizaciones y hacer otras cosas adicionales que los dinámicos no me permiten. Y algo que yo siempre sufría con la parte de Ruby o la parte de PHP era que no podía debuguear, no podía poner breakpoints para decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué información tengo en determinado momento? Y eso sí me lo provee Swift. Entonces depende mucho de qué mundo es que ustedes estén viniendo. ¿Vienen del lado de Android? ¿Vienen del lado de frontend? ¿Vienen del lado de backend? O simplemente están iniciándose en el mundo de la programación y quieren iniciar con iOS en específico. Entonces, el lenguaje está jugando un poco a su favor porque es bastante fácil de comprender y tiene muchas funcionalidades, pero hay que aprender a sacarle provecho. Entonces, viniendo yo de un mundo de Object-Oriented Programming, que es la parte de Android, hay algunos conceptos que me fueron un poco difíciles de aprender, pero considero que son bastante importantes que logremos aprenderlos bien. E incluso estos se hablan mucho en las entrevistas y son partes, algunas de las razones por las cuales algunos no logran pasar las entrevistas porque no saben los fundamentos del lenguaje de programación como tal. Entonces, algunos de los temas son structs versus classes. Vamos a ver ahorita un ejemplo sencillo en el playground de Xcode. El concepto de optionals. Una de las cosas que a mí me fascinó es tener este concepto de optionals, porque se dice que null es uno de los errores más grandes que ha tenido la ingeniería de software, computer science. Pues Swift lo trata de solucionar de esta manera a través de los optionals. No es el único lenguaje que tiene optionals, pero es uno de los lenguajes que lo está adoptando. Los closures también es algo que hay que aprender bastante bien si se quiere desarrollar en iOS, porque están por todas partes. Y la parte de generics, la librería como tal de arrays, diccionarios, y muchas de las librerías principales de Swift están desarrolladas utilizando generics, entonces es algo súper importante. Vamos a ver también un ejemplo en un ratito. Tenemos que aprender bien los extensions, los protocols y que al ser un lenguaje multiparadigma que se puede utilizar de forma funcional, vamos a tener lo que se llama higher order functions, que es que podemos pasar funciones como parámetros, podemos retornar funciones, que a veces es como extraño en otras partes. Entonces solo vamos a ir a nuestro... Miren, ahí tengo mis notas. Bueno, vamos a ir aquí a mi playground. Para desarrollar en iOS, Xcode me provee algo que se llama un playground, que me permite poder estar ejecutando código de Swift sin tener que levantar todo el IDE de Xcode como tal. Entonces yo aquí ya tengo algunas páginas del playground, solo para enseñarles algunas diferencias. Así, aquí, ok. Entonces, primero vamos a ir con la parte de struct versus classes y la parte de optionals. Entonces, si ustedes aprendieron C cuando están aprendiendo a desarrollar software, se pueden recordar que teníamos structs y tenemos que usar la parte de malloc para inicializar la memoria. Y pues esto
Esto viene como de C, entonces una diferencia principal entre un struct y una clase es simplemente que uno se pasa por valor y uno se pasa por referencia. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Yo creo aquí una persona que tiene estos datos, skirt, tenis, necklace y hat. Supongamos que hago yo una copia de esta persona y a la copia le cambio el valor de la ropa que tiene de una falda a unos pantalones. Entonces voy a imprimir qué me describe la persona y qué me describe la copia. Este es si es struct. Y si es clase, si se dan cuenta, es un nombre distinto, pero tienen la misma información. Tienen un string, dos strings y un arreglo de strings. Hago lo mismo, creo un objeto que es tipo mujer, tengo un skirt, tenis y el necklace y el hat. Hago una copia, le cambio la ropa que estoy utilizando a pants y lo imprimo. Entonces le doy play. Aquí me dice, ok, si se dan cuenta, al momento de cambiarle a la copia, que ahora la ropa que tiene son pants, entonces ambas instancias tienen pants como ropa. En cambio, cuando se utilizan los structs, uno se termina quedando como un skirt, que fue como lo construí originalmente, y el otro se queda como pants, que fue el valor que lo cambié. Aunque no lo crean, esta es una de las preguntas que muchas personas fallan por simplemente no saber este concepto. Y al final es el concepto de si se está pasando por valor o se está pasando por referencia, que significa si es inmutable o si es mutable. Y este pequeño detalle, por muy sencillo que parezca, solo es cambiarle de struct a clase y aunque tiene otras implicaciones, ha ocasionado bugs de muchas aplicaciones, incluso aplicaciones con las que yo he trabajado. Este simple cambio ha solucionado un montón de problemas dentro de la aplicación. Entonces, algo tan sencillo puede ocasionar muchos problemas si no se utiliza de la manera correcta. De ahí tenemos el concepto de, voy a poner aquí, tal vez no voy a abarcar todos porque si no me voy a tardar mucho, el concepto de extensions. Okay. Una de las cosas que a mí me gustó más del lenguaje de programación Swift es la capacidad de usar extensions. ¿Qué es lo que me permiten las extensions? Me permite agregarle funcionalidad a clases que ya existen o a clases que yo creé. Si ustedes desarrollan con Object Oriented Programming, usualmente lo que ustedes hacen es crear una clase, hacen subclase. Entonces tienen una clase y luego crean una subclase donde le están agregando la funcionalidad que necesitan. Pero si ustedes quieren agregarle funcionalidad a una clase de las que ustedes no tienen control porque alguien más lo desarrolló o porque es propia del lenguaje, ustedes no lo pueden hacer. En cambio, con Swift sí lo pueden hacer. ¿De qué manera? Solo le hacen extension, la clase a la cual le quieren agregar cierta funcionalidad y le agregan la funcionalidad que quieren. En este caso, le estoy diciendo que cuando mande hello smiley string, que me agregue una carita feliz al final. Entonces, string no es una clase mía, es algo propio del lenguaje y yo le puedo agregar una funcionalidad adicional. Entonces, eso a mí me parece súper. Otra diferencia muy grande es que bueno, creo que eso lo vamos a ver después. Tenemos la parte de generics, que este también es sumamente importante porque la gran cantidad de librería, el standard library de Swift está implementando utilizando generics. ¿Qué son generics? Al final es funcionalidad que es independiente del tipo de dato que estemos utilizando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo sencillo, estamos haciendo una suma de dos enteros y lo único que retorna esta suma es la suma de A y B. Le enviamos dos valores y me retorna la suma que tenga esos dos valores. Luego creé otra función adicional. ¿Qué pasa si yo quisiera ahora sumar dos doubles que tienen punto decimal? Entonces, aquí le doy otra vez, le retorno la suma de A más B y imprimo el resultado. Entonces, aquí está la forma en que lo envío. Estoy creando dos funciones para el mismo objetivo y la única diferencia que tienen es el tipo de dato. Entonces, en lugar de hacer eso, lo que hago es utilizar generics. Le digo que tengo un método addition, que puedo recibir cualquier tipo de dato que sea numérico y hace la suma. Entonces, a ella le puedo enviar
enteros, le puedo enviar decimales, le puedo enviar lo que yo quiera. Entonces solo aquí imprimámoslo. Y bueno, ahí está. Ahí está el resultado. Muy bien, vimos esto, solo nos falta la parte functional, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, es importante que vayan aprendiendo poco a poco el lenguaje y aprendiendo estos conceptos. Creo que estos son los conceptos que más me costaron a mí aprender, que es el concepto de optionals, closures, generics, extensions, protocols y cómo utilizar higher order functions. Ok, sigamos. Lo segundo es que en los cursos a ustedes les dan la facilidad de poder aprender cómo desarrollar el app. Pero una vez que ya desarrollaron el app, ustedes quieren crear software que pueda ser soportado por su grupo de desarrolladores y pues para eso hay que seguir ciertas buenas prácticas. Pero antes de llegar a esa parte, vamos con los patrones de diseño. iOS como tal tiene ciertos patrones de diseño que son que no son específicos de iOS, pero hacen un gran uso de estos patrones. Entonces, el primero que les sugiero que empiecen a aprender es la parte de delegates. Los delegates lo van a ver en el desarrollo de iOS por todas partes. Apple está desarrollado a través de delegates. Ustedes van a estar utilizando delegates todo el día, todos los días. Entonces, es el patrón de diseño que tienen que aprender. De ahí, los otros dos que utiliza Apple es el Key Value Observer y los singletons. Que aunque se usan en menor medida, hay que saber utilizarlos y hay que aprender cuál es el momento correcto de utilizarlos. Al final, estos son simplemente mecanismos de comunicación dentro de las diferentes pantallas y que les permite obtener el resultado que ustedes quieren. Los singletons, tal vez para no estar instanciando cosas constantemente, pero que tienen que mantener ya sea un cierto estado o que solo quieren una instancia durante todo el ciclo de vida de la app. Y el KVO son notificaciones, que es como cuando ustedes se ponen ahí en Twitter y le dan que quieren recibir todas las notificaciones de cierta persona, entonces cada vez que esa persona tuitea, entonces ustedes reciben una notificación y lo ven. Entonces es este mismo concepto. Hay en el app alguien se suscribe y dice cada vez que Ceci mande un mensaje y que el mensaje diga Ceci, entonces haga algo. Eso es KVO. Y este es un ejemplo de el uso de delegates dentro de el app. Si quieren vamos a ver aquí un ejemplo sencillo utilizando Xcode. Vamos a correr aquí un app. Ok, tengo mi app de Star Wars. Quiero elegir un site. Y esto me debería mostrar si es Luke o si es Darth Vader. Y discúlpeme si me equivoco, pero no soy tan conocedora de... O sea, sí he visto todas las películas de Star Wars, pero si fallo, perdónenme. Ok, entonces, ¿qué tiene esta aplicación? Ok, quizá. En iOS, la parte de UI se trabaja a través de storyboards. Hay varias formas de hacerlo, lo vamos a ver un poco más adelante, pero solo tengo dos pantallas que tiene dos imágenes. Y bueno, este tiene un botoncito. Esto es todo lo que tiene mi aplicación. La aplicación, la primera pantalla que ustedes vieron, lo único que hace es que cuando el botoncito le hacen tap al botoncito, pues presenta la siguiente pantalla. Y aquí es donde vamos a ver el concepto de delegates. Una forma sencilla de ver el concepto de los delegates. Entonces aquí voy a agregarle aquí el delegate como tal. Los delegates se definen a través de algo que se llama protocolos, que si ustedes han utilizado Java es como que si me dijeran las interfaces, pero los protocolos son las interfaces como en esteroides.
tienen otras funcionalidades que no tienen las interfaces como tal. Creo aquí le pongo un nombre y que cuando seleccione eso, quiero que le avise a la pantalla anterior que seleccionó cierta imagen con cierto string y cierto color. Ok, entonces, imperial. ¿Qué me falta aquí? Voy a crear aquí una variable que es el delegate. Y voy a poner que es optional. Optional significa que el valor puede tener valor o no puede tener valores. Es como la versión de un nulo, pero no está representado como un nulo como en otros lenguajes. Entonces aquí le voy a decir que delegate.dataChoice UI image ¿qué assets son los que tengo? Tengo look y Vader. 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 Muy bien. Y aquí le voy a poner que es look. Image. Vamos a ver mi image. Aquí. No sé qué color ponerle. Entonces voy a poner. Ok, entonces solo estoy aquí y le indico que mi selection screen va a tener un delegate y que va a hacer que cuando la persona presione la imagen del Imperial Button va a decirle a quien esté siendo el delegate que la imagen que seleccionó fue a Vader y que el color que debería mostrar es el rojo. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos aquí en el base screen. Antes de hacer el present es la forma en iOS de poder presentar una siguiente pantalla. Entonces tenemos que decirle al Selection View Controller que el delegate vamos a hacer nosotros. Y aquí me dice que no lo puedo asignar porque no estoy conformando todavía al Site Selection Delegate. Entonces le voy a dar fix. Y no me lo hizo, entonces lo voy a escribir yo. Extension. Bien, bien me lo agrego, pero no me gusta esa forma. Entonces, base screen. Ok. No tardarme escribiendo todo. Ok. La forma de lograr que mi view controller como está esté conformando un protocolo es mediante esta sintaxis. Le digo, quiero extender la funcionalidad de la pantalla en la que estoy y quiero que agregar la funcionalidad de este delete en específico. Entonces aquí le estoy diciendo que la imagen va a pasar a ser ahora la imagen que yo le estoy enviando a la otra pantalla y el texto que le estoy enviando a la otra pantalla y el background, el color del background, el color que le estoy enviando a la otra pantalla. Entonces, esta pantalla de Selection Screen no sabe qué debe hacerse al momento de hacer la selección, sino quien lo sabe es la pantalla de Base. Entonces solo vamos a ver si funciona. Ya tenemos a Vader y ya tenemos el look. Entonces, los delegates al final es una forma, puede verse como una forma en la que nos comunicamos con otra pantalla, una forma de comunicación. Es también una forma de extender cierta funcionalidad de la aplicación que tenemos. Y en general, como les digo, Apple está lleno de delegates por todas partes, desde cómo mostrar un table view, cómo utilizar
core data, cómo utilizar los images, todo. Todo tiene delegates, entonces es súper importante que aprendamos ese concepto como tal. Ok. De ahí el otro, tengo que pasarme otra vez a Xcode rapidito. Algo característico también para poder desarrollar en iOS es aprender programación funcional. Yo sé que programación funcional no es específico de iOS, pero a veces es difícil pasar de un contexto web a algo funcional o de un contexto de Object-Oriented Programming a algo funcional. Y con la mezcla también de los protocolos. Entonces, solo vamos a ver como a grandes rasgos, si ustedes no han desarrollado algo con Functional Programming, cuál es la diferencia. Usualmente viniendo del mundo de Java, antes de Java 8 y antes de otras cosas, tal vez ustedes están acostumbrados más a ver el desarrollo como de una forma más imperativa. Entonces aquí tenemos un arreglo de números y queremos encontrar los que son even. Entonces ustedes tal vez agarren un for, recorren todo el arreglo que tienen y luego van viendo si es par o impar y ya luego lo ponen en el arreglo que ustedes quieren y luego ya lo imprimen. Entonces esto es de una forma imperativa. Vamos a ver si lo corremos aquí. Ok, aquí está como de una forma imperativa. No sé si imprimí. Ok. Ya no sé si está bien, pero yo creo que sí. De ahí, ¿qué pasa con el approach si es funcional y si aprendemos a utilizar los closures de iOS? Entonces podemos aquí hacerlo de esta otra manera. En lugar de hacer los fors, lo que ustedes hacen es un filter. Entonces tienen map, filter y reduce como tres operaciones funcionales. No son las únicas cosas que pueden hacer como functional programming, pero son como las cosas más sencillas para dar un ejemplo. Entonces tenemos aquí tenemos el arreglo, vamos a filtrar y vamos a filtrar todos los números que el módulo de 2 sea igual a 0. Entonces si es el módulo de 2 es igual a 0, entonces es true y de lo contrario es false. Y entonces aquí vamos a imprimirlo. Creo que el primero no me salió bien, pero ya está. Y, ok, esta es como la forma, utilizando closures de una forma bastante extendida. Ya si ustedes quieren reducirlo más, lo pueden reducir a esto. Entonces, imagínense, pasar de todas estas líneas de código para determinar si algo es even o no, a pasar algo como esto. Filter, sacamos el módulo y lo obtenemos aquí en Even Numbers 2 y ya lo imprimimos. Entonces aquí lo filtramos y ya tenemos el 2 y el 4. Aquí lo que está haciendo, lo que necesita también es la parte de immutability que les dije, de utilizar structs y de hacer como estar copiando la información. No tenemos como el arreglo original, sino hacemos una copia y ya no es como la instancia original que teníamos. Otras operaciones que podemos hacer es el map. Supongamos en este caso queremos que todos los números de este arreglo se multipliquen por 2 y obtener el resultado. Entonces aquí ya tenemos el 2, 4, 6, 8 y 10 en una sola línea. Usualmente en Java ustedes se podrían hacer otra vez aquí un for para recorrer todo el arreglo, luego obtener cada uno de los elementos, multiplicarlo por 2 y ponerlo ya sea en el mismo arreglo o en una copia de un arreglo. Entonces es un poco más grande. ¿Qué pasa si quieren eliminar los nulos? Entonces pueden utilizar el compact map. Creo que aquí no está, aquí está. Entonces, de una forma sencilla pueden eliminar los elementos que no tienen ningún valor. Y si lo quieren ordenar, pues esto es así de sencillo. Un sorted. Entonces, bueno, al final sí es un cambio un poco de paradigma si ustedes vienen del Object Oriented Programming o incluso si vienen de la parte web. Y bueno, al principio también como me costó agarrarle un poco la onda. Ok. Otro concepto es los patrones de arquitectura. Como les dije, si ustedes quieren hacer swap que pueda mantenerse durante un periodo largo de tiempo, ustedes tienen un producto que realmente, un servicio que realmente quieren que dure así como, qué sé yo, como Globo
como Amazon o Instagram o Facebook o lo que quieran, seguramente tienen que ustedes pensar en qué patrón de arquitectura van a utilizar. Muy bien. Patrones de arquitectura en el área de mobile hay muchos. Está el Mobile View Presenter, está Viper, está MVC, el Viper, MVC que es Model View Controller, y está MVVM. Originalmente Apple estaba utilizando mucho la parte de MVC, pero eso fue hace muchos años. Luego los desarrolladores se dieron cuenta que no era muy bueno para hacer código que pudiera ser testeable. Y entonces empezaron a evaluar diferentes opciones. Tomaron una de las que tomó auge en algún momento, aunque no fue como que todo el mundo lo quisiera usar, es la parte de Viper. A mí me gusta mucho la parte de Viper, sin embargo no es el patrón de arquitectura que yo les sugeriría si ustedes están empezando en iOS, ya que Apple está cambiando la forma en que se desarrollan las interfaces gráficas y las otras herramientas que tiene para hacer las cosas un poco más reactive. Entonces, si quieren aprender un patrón de arquitectura actualmente, el patrón de arquitectura que yo les sugeriría sería MVVM, que es Model View Vmodel. Y sí es muy importante si ustedes quieren hacer aplicaciones que puedan mantener su equipo de desarrolladores y tener el código bastante ordenado y que pueda ser testeable. Entonces, eso va a disminuir la cantidad de bugs que ustedes tienen. Y bueno, mantienen un orden, así como en los backends tienen un montón de diferentes arquitecturas y en cloud también, pues en patrones de arquitectura de móvil, estos son algunos como de los más populares y el que les sugiero que empiecen a aprender, si ahorita están aprendiendo iOS, es MVVM. Y sí es súper importante que cuando desarrollen un app tenga un orden en su código, del contrario va a ser ya sea como un Massive View Controller o va a ser muy difícil hacer cambios y bueno, no queremos eso. De ahí está la parte de Protocol Oriented Programming. Viniendo del mundo de Java, yo estaba acostumbrada más como a la parte de Object Oriented Programming. Entonces, ¿qué hacemos con Object Oriented Programming? Para herencia o para polimorfismo, hacemos clases, subclases. Y a veces lo que pasa es que muchas de nuestras subclases terminan con funcionalidad que realmente no necesitan. Es funcionalidad adicional que no me sirve para nada. Entonces, con Protocol Oriented Programming trata de solucionarse parte de este problema. Y además, a través de la utilización de Protocol Oriented Programming, podemos crear nuestra propia Syntactic Sugar para poder mejorar el desarrollo del app como tal. Y pues no solo es a causa de Syntactic Sugar, mejora la forma en que componemos nuestras clases, o sea, tratamos de hacer más como composition en lugar de herencia. Sé que se puede hacer como con Java y todo eso, solo que con protocolos es un poco más sencillo. Y una característica adicional que tienen también los protocolos es que son full-fledged types, son tipos de datos completos, entonces se le puede agregar protocolos a una clase, a un struct, a un enum, se pueden pasar los protocolos como parte de una función, pueden ser tipos de datos, y pueden tener una implementación default. Como les dije, los protocolos, si vienen del mundo de Java, piénselo como una interfase. Pero pueden tener implementaciones default y pueden tener un montón de cosas más. Entonces, Protocol Oriented Programming es importante, sin embargo, no es necesario que se pongan a aprender toda la parte de Protocol Oriented Programming desde el inicio para poder desarrollar. Muy bien, entonces, aquí estaba esta parte. Son full-fledged types. Tratamos de usar composition y no herencia. Y tenemos la parte de default implementation. Al final un protocolo ustedes solo le están indicando, supónganse, si tiene a ver, estoy pensando algo más fácil. Con animales, ok. Tengo un perro y un gato. Y el perro y el gato ambos son animales, ok. ¿Qué pueden hacer? Pueden caminar, el gato puede maullar y el perro puede ladrar. Entonces, ok, creo un protocolo que sea walking, o pues, el nombre está algo mal, pero este método tiene la parte walking,
luego le creo una función que se llama walk y va a imprimir que el perro está caminando, que el animal está caminando. Y tengo de ahí otro protocolo que es bark y otro protocolo que es maullar. Entonces, creo un struct que sea un perro y hago que conforme a los dos protocolos que es caminar y ladrar. Y al gato creo un struct que sea un gato y le digo que conforme al perro, que conforme al protocolo de caminar y el de maullar. Entonces, el código que se creó en la parte de caminar solo existe una sola vez y está compartido por ambas clases. Y no tenemos que ambas clases, ambos structs estén teniendo funcionalidad adicionales. Piénsenlo en Object Oriented Programming, ustedes crearían una clase padre que sería una main class, que sería animal, y luego harían una subclase que es un perro que extiende de animal y entonces podrían terminar con funcionalidad que no necesitan. Entonces, protocols, súper importante. En su momento yo me leí todo un libro de Protocol Oriented Programming y me puse a buscar un montón de syntactic sugar que pudiéramos escribir y es muy, muy útil, pero no se atormente, pero sí es necesario entenderlos. Y para el manejo de dependencias, bueno, en todo el mundo de Apple tenemos 3 formas de hacer el manejo de dependencias. Ya no sé si hay más, estas son las que yo conozco. Entonces está Carthage, CocoaPods y el Swift Packet Manager, que este es más como de la parte de Apple. Entonces, con cada uno de estos van a tener diferentes problemas. Yo no soy tanto de la idea de decir uno es peor que el otro, aunque con todos he sufrido. Yo no soy fan de ninguno de estos, soy más fan de Gradle y Android, pero pues es lo que hay y hay que aprender a manejarlos. Y entonces, como con estos tengan un poco de paciencia, van a tener muchos problemas de caches o de librerías. Y algo del manejo de dependencias que es súper importante en iOS es que como las versiones de Swift van cambiando constantemente, hay veces que las third-party libraries no se actualizan tan rápido, entonces eso puede tener un impacto en su app. Entonces traten de utilizar librerías que realmente tienen alguien que las esté manteniendo. O sea, siempre cuando agreguen una librería a su aplicación tienen que verificar que la cantidad de personas que la está manteniendo es suficiente, que tiene suficientes estrellitas para decir que es como una buena librería y pues siempre hay que pensársela. Pero bueno, estos son los manejadores de dependencias que tienen que aprender a utilizar. Escojan uno y pues con ese se vayan. Si son aplicaciones nuevas, pues yo me iría más como por la parte de cómo Apple lo maneja con el con el Swift Package Manager. Pero si no, pues de ahí me iría por Carthage y el último con CocoaPods, pero cada quien con sus gustos. En la parte de UI, lo que es complejo en iOS es que hay muchas formas de hacer el UI. Y para los que me conozcan o que he platicado en algún momento de iOS, sabrán que yo sufro con la parte UI porque se puede hacer de tantas maneras y que es difícil agarrarle la onda. Entonces solo tengan un poco de paciencia. Y bueno, si ustedes sí son fans del UI, tal vez le agarren la onda más fácil. Pero, vamos a ver, para quienes no han desarrollado iOS, iOS utiliza algo que se llama storyboards, que se los voy a volver a enseñar en un momento, en donde ustedes dibujan la pantalla que ustedes quieren mostrar y todos los elementos que están dentro de ese UI son parte del UI Kit. ¿Y de qué forma se dibuja la pantalla? ¿De qué forma se le indica? Pues es a través de diferentes constraints que se le van indicando. Si vienen del mundo de frontend, piénselo como CSS en el app, porque le tienen que indicar, ustedes bueno, tengo rato de no hacer frontend, entonces perdónenme si ya hay otros frameworks que lo hacen distinto. Pero ok, ustedes ponían el div y decían que este div está relativo a este, o que está a la par o está a la derecha, y pues lo mismo tienen que hacer con los storyboards. Ustedes le tienen que indicar si esto está al centro, si está arriba, si está abajo, si está alineado con el objeto que está arriba del lado izquierdo, si está alineado con el objeto
de arriba que está al lado derecho, o si quieren que se quede en la pantalla de abajo. Al final es exactamente como CSS, solo que utilizando otra interfaz. Pero tanto Apple como Google están ahorita trasladándose más a un concepto donde tratan de hacer un Declarative UI. Entonces Swift UI y Jetpack Compose es como que lo que está surgiendo, pero aún no se puede utilizar, al menos, o sea, Swift UI se puede utilizar si ustedes están desarrollando para iOS 13 en adelante. Eso significa que todos los usuarios que ahorita tienen iOS 12 no van a poder utilizar su aplicación, y entonces ya esa es como una decisión propia de ustedes de que yo quiero a partir de hoy que solo los usuarios que tienen iOS 13 puedan usar mi app. Entonces, si esa es mi mente, puedo utilizar Swift UI. Y Jetpack Compose está como en versión alfa. Si ustedes lo que quieren hacer es desarrollar Swift y poder mantener aplicaciones viejitas, pues tienen que aprender la parte de UIKit, de Storyboards y de Constraints. Ok, solo aquí rapidito, porque creo que ya se me está acabando el tiempo, o ya se me acabó el tiempo. Este es un storyboard. Algo que es importante es que no pongan toda la funcionalidad en un solo único storyboard, porque entonces se vuelve su aplicación, su storyboard muy grande, es muy difícil de cargarlo, es muy difícil estar trabajando varios desarrolladores al mismo tiempo. Entonces, si tienen solo un único storyboard, ahí están haciendo algo un poco mal. Ok, este es el storyboard y se dan cuenta que tengo los constraints. Vamos a ver esto un momento. Si se dan cuenta aquí le indico yo cuál es el trailing space, que ya sea cuánto espacio quiero que tenga aquí a la izquierda, cuánto espacio que tenga aquí a la derecha. Estoy diciendo que se alinea al centro. Bottom space to name level es igual a 15. Entonces, cada uno de los elementos que tengo en la pantalla tiene ciertas propiedades. Entonces aquí, este supóngase tiene un tamaño de 67 y algo que también, en mi opinión, cuesta agarrarle la onda, es la cosa de priority y multiplier. Entonces, eso también es como súper importante que lo traten de comprender bien si están usando storage. Y bueno, pues otra forma de hacer UI es inclusive a través de código, y al final depende de lo que ustedes quieren hacer. Pero esa es la parte de UI, la parte de data y networking. Bueno, en la parte de networking hay librerías, third-party libraries, que son populares, que se pueden utilizar y son muy buenas. Pero ahora también ya tenemos la parte de Codeable y Encode, que nos hace la vida un poco más fácil. Entonces, si yo ahorita estuviera desarrollando algo para networking, me iría más por lo nativo de iOS y no tanto por un third-party library. Y para data, pues está Core Data. Este es el único que he utilizado. No sé si Realm creo que también tenía, pero no lo he usado. Y pues también pueden utilizar Firebase, que creo que es más popular en Android, pero podría utilizarse. De data y networking, creo que aquí no voy a mencionar tanto, solo esto de que traten de utilizar lo que tiene Apple actualmente, porque es bastante bueno. Y bueno, aquí regresando a mi slide inicial, que es de la cocina. Sí, para desarrollar en iOS no es necesario que sepan todos estos temas a profundidad. Yo estas son como las cosas que he ido aprendiendo poco a poco y esas son como las cosas que considero que son importantes. Sin embargo, pueden empezar por un curso práctico en el que ustedes tienen un feedback inmediato y pueden empezar creando apps un poco más sencillas, y conforme van mejorando su app, se van a ir dando cuenta que todos estos temas se vuelven un poco importantes. Bastante importantes si pretenden mantener la aplicación por bastante tiempo. Y pues, bueno, estos son algunas de las cosas que yo sugiero. Sé que cada uno de ustedes va a tener como su propio path y las propias cosas que ustedes consideran que son importantes aprender o importantes hacer. Pero mi idea era eso, compartirles cuáles son las sugerencias de los temas que deberían aprender. Por ejemplo, si yo ahorita hablo mucho de frontend, tal vez lo más sencillo de
hacer referencia es que si ahorita quieren introducirme al mundo de frontend, van a ver un montón de frameworks que yo puedo utilizar, un montón de eh, librerías JavaScript, y a veces es como difícil como saber por dónde agarrar la onda. Y entonces este era el objetivo. Y algunos recursos para aprender, pues ya les puso el curso de Stanford, que fue con el que yo aprendí, que está actualizado para Swift UI. También está el curso de el Nano Degree de Udacity, que también es bueno, he escuchado muy buenas cosas de él. Ahí está el curso de Platzi, hay otros cursos en Udemy, bueno, hay más. La documentación de Swift es algo que si desarrollan para iOS siempre van a estar verificándola. Swift cambia constantemente, entonces hay momentos en los que hacen algunos cambios que hace que se rompa todo en alguna parte de la aplicación, entonces siempre hay que estar como tratando de estar en lo último. Si quieren tutoriales específicos, Ray Wanderlich es de las mejores recursos y personas para tener pequeños tutoriales, cosas prácticas, cosas sencillas, cosas inmediatas, y explica muy, muy bien. Ahí está la parte de Hacking Swift, que tiene también muy buenos cursos y blog posts. A mí me gusta también algunos libros de Objective-C.io porque tienen a ser como enfocarse más a profundidad en los diferentes temas. Entonces hay uno de Functional Swift, hay ahorita no me recuerdo qué más porque ese fue el último. Hay uno de Core Data donde les da incluso ideas de cómo implementar ciertas cosas de una mejor manera utilizando Syntactic Sugar o cosas que a veces a uno no se le ocurren. Y para noticias constantes de iOS está iOS Dev Weekly. Creo que hay más. Está NS Hipster. Ya no me acuerdo qué más porque son los que miro. Antes miraba otros, pero estos son los que tengo ahorita. Y pues bueno, este es como el iOS Starter Kit de los temas que como es necesario profundizar un poco, pero como les digo, no es necesario que no les estoy diciendo que hasta que no sepa estos temas no voy a poder desarrollar una aplicación iOS, eso no es verdad. Creo que realmente entre Android y iOS siento que es mucho más fácil crear un prototipo en iOS que en Android. Android me lleva mucho más tiempo, pero tal vez ya es falta de práctica, quién sabe. Pero siento que es más sencillo crear un demo o una app inicial en Apple que en Android, a pesar de que soy Android lover. Y bueno, esto es lo que les quería presentar. Y Ok, gracias Ceci ahí por toda la información y por darnos tips para si queremos saltar al área de desarrollo de iOS. Creo que hay un par de preguntas ahí en el Q&A, una de Carlos y otra de José Manuel, por si las puede contestar ahí. va. Sí, ok. Entonces los structs, sí, los structs son immutables y las clases son mutables. Correcto, es así. Los structs se pasan por valor y las clases se envían por referencia. Entonces, uno genera como una copia y el otro es el valor que se le cambia, se le cambia automáticamente por referencia. Y, ok, ya, Answer Live. ¿Qué se necesita para trabajar en PayPal? Ok, sigamos. No, pues depende mucho de qué. Esta es mi opinión, no es la opinión de PayPal, no es la opinión de HR, esta es mi opinión solo para que quede claro. Ok, ¿qué se necesita para trabajar en PayPal? Pues uno, en general, buscan personas que se hayan especializado en algún área en específico. Y, por ejemplo, si yo quiero estar en frontend, pues por lo menos que haya pasado cierto tiempo desarrollando para frontend y que ya tenga como un conocimiento un poco más. No estoy diciendo súper avanzado, pero sí que tenga buenas prácticas. Por eso le estaba yo diciendo bastante dentro de la presentación que se enfoquen bastante en los fundamentos, independientemente de que sea iOS, Android, web o backend. Los fundamentos son realmente lo que les va a permitir estarse actualizando de una forma más sencilla, porque si solo saben cómo hacer iOS, si yo solo hubiera aprendido cómo hacer un app con el View Controller y escribir código Swift sin todo lo de los patrones de diseño, protocolos y todo eso, ahorita en el momento que Apple cambió de UI Kit a Swift UI, me hubiera sido muy difícil comprender después otra vez cómo funciona todo el desarrollo de iOS.
pero por tener ya los fundamentos, hacer estos cambios es sumamente sencillo. Entonces, aprender los fundamentos en cualquier área en la que estés, creo que es una sugerencia que te podría dar, porque también muchas de estas preguntas vienen en las entrevistas, y aprender a tener buenas prácticas de desarrollo de software. No desarrollar software solo porque funcionó y Stack Overflow me dijo, sino realmente comprender qué es lo que está pasando, y creo que eso es como de los más importantes. Lo demás es que seas un buen fit para el equipo o lo que se está buscando, y ya, pero al final lo que buscan son buenos ingenieros de software que tengan buenas prácticas, y pues eso es lo que te puedo decir. Y de ahí, si voy a participar en un app que tiene un tiempo de existir, ¿qué tanto debo enfocarme en aprender Objective-C? No. Al menos que el app que estés soportando sea full Objective-C, creo que ya no vale la pena aprender, o sea, enfocarse tanto, sino lo más importante es enfocarse en Swift. Y pues creo que la mayoría de proyectos se están mudando bastante a Swift, aunque sí hay ciertos proyectos en los que aún tienes que aprender un poco eso, pero creo que ya pasaron, o sea, Swift salió para Apple en el 2014, entonces ya van 6 años. Creo que la mayoría de aplicaciones como principales ya se han ido moviendo a Swift en su mayoría, y si no, pues tienen algún plan para estar migrando parte de su funcionalidad a este nuevo lenguaje. Y además existe una forma de hacer bridging entre Objective-C y Swift, entonces podrías incluso mantener todo el código que ya tenés en Objective-C sin tocarlo, y utilizando extensiones, agregar la funcionalidad en Swift y hacer el bridge. Entonces, eso lo soluciona si te lo permite el proyecto. Ok, muchas gracias, Ceci. Creo que ya no hay más Hay preguntas. una más, pero no sé, que dice de desarrollo web, ¿cuánto tiempo te tomó acostumbrarte a desarrollo móvil? Ah, pues la cosa es que yo iba haciendo las dos al mismo tiempo y me pasé a Android inicialmente, porque yo estaba trabajando usando web, pero yo asistía a una comunidad donde estaban enseñando Android, entonces como mantenía ese balance. Eh, pero sí me costó entender un poco Android al principio. Sinceramente sí me costó, porque también Android tenía algunos conceptos raros para mí, como los fragmentos y las actividades, y eso al inicio me costó, pero ya he ido mejorando la forma en que se hacen las cosas, entonces creo que podría ser más sencillo. Eh, no puedo poner un timeline porque todo lo hice así como por un periodo largo de tiempo. Pero creo que, como decía Maribel, si sabes Java, pasarte a Android es muy rápido, y pasarme a, pasarme a iOS y entender realmente qué estaba pasando me tomó como un año, pero era porque no tenía como quien me estuviera ayudando como mucho en algunos conceptos, entonces a veces me complicaba yo mucho la onda, y en lugar de preguntar, pues me trataba yo de aprender libros y tutoriales. Entonces, sentirme cómoda en iOS tal vez me tomó a mí un año, puede que a alguien más le haya tomado menos. Eh, pero bueno, eso es lo que puedo decir. ¿Algo más? ¿Aquí hay más que hay? Sí, hay unas más en que hoy aquí. Aparte de tus miedos, porque creo que todos los que tenemos, fue lo que más te costó adaptarte en el desarrollo de apps. Eh, algo que me costó al inicio fue entender lo del ciclo de vida, el ciclo de vida de una actividad, o el ciclo de vida que tiene un view controller. Creo que estaba más emocionada por pasarme al desarrollo móvil. Solo es tiempo de aprender como los tweaks que se tiene en el desarrollo de aplicaciones móviles. Y eso del ciclo de vida de la actividad y el ciclo de vida del view controller sí es algo cierto, porque hay un montón de bugs que surgieron por causa de no entender bien este concepto y de entender cómo funcionaba bien al momento de implementar las cosas. Y son bugs que a veces cuestan encontrarlos. ¿Y qué más? Para el trabajo en equipo igual utilizan Git y GitHub.
Sí utilizamos Git, por supuesto. GitHub, pues no necesariamente se puede usar Bitbucket o cualquier otro lugar de repositorios, pero Git sí. ¿Alguna plataforma según tu conocimiento para aprender Java? ¿Usted tiene alguna plataforma para aprender Java, Majo? No que venga a mi mente en este momento, pero podemos buscar y dejar ahí el tip. O Sí. tal vez Anaí nos puede ayudar con eso. Sí, lo siento. Hola, Kendo. Bueno, pues para aprender Java, pues, oigan, pues es que yo he sido profe de Java en una plataforma de cursos muy famosa, la cual ya hace un momento mencionaron, que es Platzi. Entonces, pues definitivamente yo les recomendaría mi curso si quieren aprender Java. Tengo 2 cursos ahí que yo hice personalmente, uno de introducción a Java y otro que es de Java Java Standard Edition orientado a objetos. Entonces, y bueno, de ahí ya se derivan otros cursos más, porque pues la carrera de Java es bastante larga, que ya dan otros instructores, pero pues yo les recomendaría para empezar y adaptarse al lenguaje y eso les recomendaría estos por lo pronto. Gracias, Anaí. Entonces, creo que ya está y que es el turno de Anaí. Voy a dejar que ella se presente porque, si por si no saben, es algo rockstar en todo el mundo de Android. Ha dado cursos ahí en Platzi y bueno, tiene una larga trayectoria en Android. Entonces las dejo ahí con Anaí. Muchas gracias y platicamos después en la parte de Q&A. Súper. Ay, bueno, muchísimas gracias. Antes que todo, gracias por la invitación. Lo que voy a hacer ahora mismo es compartir mi pantalla. Sí, ya está listo. Entonces, en teoría, pues solamente alguien dígame si ya están mirando mis slides para pues asegurarme que todo está bien. ¿Están viendo mis slides? ¿Sí? Espérenme que yo soy nueva aquí. Entonces ya vi que tenemos un chat. Genial. Súper, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación.